Buenas noches, mi nombre es Maribel Telles. Les voy a hablar sobre los métodos de recopilación en la investigación documental. El método que más se utiliza es el de las fichas. Este consiste en concentrar los datos del estudio realizado en tarjetas. Esas tarjetas reciben el nombre de ficha documental. Estas fichas documentales se clasifican en dos, que son las fichas bibliográficas y las fichas de trabajo. Primero les voy a hablar y les voy a mostrar unos ejemplos sobre las fichas bibliográficas. Las fichas bibliográficas es una unidad de registro que consigna los datos particulares que identifican el documento. Estas fichas bibliográficas contienen diferentes elementos. Estos varían de acuerdo a la naturaleza del documento en cuestión. Entonces les voy a enseñar unos ejemplos sobre las fichas bibliográficas. Entonces, por ejemplo, de un libro de un solo autor, o sea, en un libro solamente hay un autor. ¿Qué elementos debe contener esta ficha bibliográfica? Debe contener apellido y nombre del autor, título del libro, este debe venir subrayado, la editorial, lugar de publicación, número de edición y año de publicación. Entonces aquí les voy a enseñar un ejemplo de esta ficha bibliográfica. Entonces aquí viene apellido, como podemos ver acá, el primer apellido paterno debe ir en mayúscula, y luego viene el nombre, aquí Arturo, título del libro, el proceso contable, la editorial Ecasa, lugar de publicación México, número de edición sexta y año de publicación 1990. Otro ejemplo que podemos encontrar es que de un libro hayan dos autores. Entonces, ¿cómo debe venir estructurada? Apellido y nombre del primer autor, nombre y apellido del segundo autor, y de aquí lo que es título editorial, lugar de publicación, número de edición y año de publicación. Es lo mismo que la anterior ficha. Aquí podemos ver el ejemplo donde dice apellido y nombre del primer autor, entonces Dutile Roberto, y que es el segundo autor, Daniel Ramos. La estructura sigue igual que la anterior ficha bibliográfica, el título del libro, la editorial, lugar de publicación y año de publicación. Otro ejemplo que podemos encontrar de fichas bibliográficas es de un libro de más de dos autores. Entonces, en este encontramos apellido y nombre del primer autor seguido por las palabras y otros. Entonces, a diferencia del anterior, ahí se coloca el nombre y el apellido del segundo autor. Cuando ya utilizamos más de dos autores, simplemente va seguido por y otros. Y la estructura no cambia, sigue igual. El título del libro, editorial, lugar de publicación, número de edición y año de publicación. Entonces, aquí les voy a enseñar el ejemplo. Entonces aquí dice apostileo y otros, interdisciplinariedad, y como les decía, la estructura sigue la misma, que es el título del libro, editorial, lugar de publicación y año de publicación. Ahora una ficha bibliográfica de un libro con recopilador o coordinador. Esta se estructura mediante primero, apellidos y nombres del recopilador o coordinador, seguido por los términos recopilador entre paréntesis. De ahí para abajo sigue la misma estructura, no cambia. Aquí el ejemplo lo podemos ver. Aquí está el apellido del autor y entre paréntesis está recopilador. La estructura sigue la misma. En estas fichas siguen igual, no cambia como tal el seguido de su estructura, que es el título del libro,
editorial, lugar de publicación y año de publicación. Listo, ahora les voy a enseñar un ejemplo o la estructura, los elementos que deben tener una ficha bibliográfica de un artículo de revista. Esta se compone por apellido y nombre del autor, nombre del artículo, este debe venir entre comillas, el título de la revista debe venir subrayado, precedido por la expresión en revista, entidad que publica la revista, número de la revista, mes y año de publicación y número de las páginas en la que se localiza el artículo. Bueno, aquí nos muestra el ejemplo de la ficha de un artículo de revista. Entonces, como les mencionaba, el nombre del artículo debe venir entre comillas, seguido con la palabra en revista. El título de la revista, la entidad que lo publica, el número de la revista, el mes y año de publicación y el número de las páginas donde se localiza el artículo. Listo, el siguiente ejemplo es sobre fichas bibliográficas de páginas electrónicas. Esta viene compuesta por el autor, título y asunto, dirección electrónica, fecha de consulta y páginas impresas. Listo, ok. Aquí está el ejemplo de la ficha bibliográfica. Entonces dice el autor, el título del asunto, aquí fragmento del prólogo de Don Quijote de la Mancha, la dirección electrónica, aquí está la fecha de consulta y las páginas de impresión. Ok, ahora les voy a hablar sobre las fichas de trabajo. Las fichas de trabajo, esta es una unidad de registro que consigna datos obtenidos en el documento. Entonces anteriormente habíamos visto las fichas bibliográficas. Las fichas de trabajo es como sacar un fragmento, un párrafo del artículo o del libro donde se está investigando. Por eso aquí dice datos obtenidos en el documento. Bueno, estas fichas de trabajo se dividen o constan de dos partes, que es la cabeza y el cuerpo. Entonces en la cabeza constituye la parte superior de la ficha. En el lado izquierdo se anota lo que es el nombre del autor, el título del documento, el número del capítulo o página en donde se encontró el asunto. La segunda parte es el cuerpo. Ya esta parte central es la parte central de la ficha del trabajo. Comprende el texto del material obtenido del documento. Bueno, al igual estas fichas también existen diferentes tipos. Una de ellas es la ficha de trabajo conceptual. Aquí se consignan las definiciones. Entonces hay que tener claro que estas fichas, aquí en la parte superior, debe venir el nombre del autor, el título del documento, la página donde se va a sacar el párrafo, el fragmento, y en la parte derecha el tema. Entonces, como podemos ver en el ejemplo, aquí nos dan una definición de qué es contaduría pública. Bueno, podemos encontrar otro tipo de ficha que es la ficha de trabajo textual. En esta se consignan ideas extraídas. Entonces, como indicaba, aquí en la parte de arriba tiene que ir siempre el nombre del autor, el título, la página y pues son las ideas extraídas del autor. Bueno, la tercer ficha de trabajo que conseguimos es la de trabajo sinóptica. En esta se consignan ideas obtenidas del documento, pero estas son expresadas en términos propios del investigador. Entonces aquí podemos ver el ejemplo que dice el proceso contable consta de 5 fases: sistematización, establecimiento del sistema. O sea, como tal, son las ideas que hay en el documento, pero se expresan en términos propios del investigador. Listo. Y la otra ficha es ficha de trabajo personal. Aquí se consignan las ideas, juicios y racionamientos propios del investigador. Entonces aquí podemos ver el ejemplo que dice: el autor destaca la importancia de la contabilidad pública dentro del concierto. Esto es como tal la idea o los juicios que el investigador haya tenido en cuenta
en su documento, en su revista, en los documentos de apoyo que haya tenido. La última ficha es ficha de trabajo mixta. Como su nombre lo dice, pues aquí se consigna de manera combinada todas las anteriores tipos de ficha. De igual manera, siempre el encabezado debe venir el nombre del autor, el título, la página y la parte derecha el tema. Bueno, esto fue pues la explicación de todo lo que son las fichas documentales. Espero que les haya servido de mucho interés y las puedan utilizar en su método de investigación. Gracias.